Vamos a preparar un changurro como el que se comía Koldo y Mario, los protagonistas de esta novela. Primero, para preparar un changurro hay que comprarlo vivo y sobre todo que sea centolla. Entonces lo ponemos en agua. Cuando está hirviendo el agua, le ponemos 4 hojas de laurel y un buen puñadito de sal gorda, sal marina. Así como si fuera agua de mar. Entonces ahora esperamos que tiene que cocer 15 minutos. Y mientras tanto vamos haciendo ya el sofrito para el changurro. Entonces, una cebolla cortada pequeñita para que se vaya haciendo mientras está lo del changurro. Entonces ahora un sofritito a fuego lento. Seguimos con la zanahoria, la cortaremos muy pequeñita, cuanto más pequeña mejor. Lo primero es un centollo, que sea hembra, una centolla de 1 kilo, y una cebolla y una zanahoria, un poquito de aceite de oliva y un poquito de ajo. Así se va cociendo mientras se hierve el centollo, un poquito de ajo picado también. Ahora cogemos el centollo, que ya han pasado los 15 minutos, y lo vamos a enfriar para poder desmenuzarlo. Cogemos el centollo y lo abrimos. Sacamos esto, con mucho cuidado que no se rompa el caparazón. Esta agua no la tiramos. Lo limpiamos bien y esto le damos aquí un golpecito. Ya tenemos la concha para poner aquí el changurro. Esto lo cogemos, sacamos todo esto que se tira y ahora vamos a deshacer las patas. Ahora le damos varios cortes para poder deshacerlo bien. Vale. A la pata le damos un golpe así para que sea más fácil para limpiar. Vale. Bueno, pues ahora tenemos 2 opciones. Si se quiere comer el centollo al natural, montas en una bandejita sus patitas. Esto sería al natural. Entonces esto lo ponemos aquí y ya tenemos el changurro totalmente natural. Un típico changurro que es como lo comía Koldo. Ahora empezamos y deshacemos el changurro. Toda la carne, todo bien aprovechado. Muy importante que no lleve ninguna cáscara del centollo. Esto así. Es un plato vasco, pero también de todo el Cantábrico, por Galicia, por Asturias y por ahí también. Es que en vasco esto es changurro, no es centollo. En gallego sería centola. Se va rompiendo así para sacarle bien la carne. Esto es exquisito. Esto se puede hacer con el centollo y también con el buey de mar. Se trabaja igual. Entonces las patas, recuerden, un golpecito aquí para que esto es lo más sabroso, lo mejor del centollo, la pata. Con paciencia. Hay algunas que están vacías, pero esta ha salido bien llena. La mejor época del marisco es todos los meses que llevan la letra R. Ahora esto ya está lleno, entonces hay que mirar si ha caído alguno, de sacárselo. Ya está. Ahora vamos y entonces la cebolla y la zanahoria ya está. Como veremos, la cebolla ya está transparente. El ajo y la cebolla ya está. Ponemos el changurro. Entonces ahora le damos unas vueltas, subimos un poco el fuego. Aquí, ¿ves?
todo bien mezclado, lo dejamos que se va haciendo un poquito y que hierva un poquito, que coja el sabor junto con el sofrito. Todo bien deshecho. Le damos 2 o 3 minutos nada más, ya es suficiente, y entonces le flambeamos con un poquito de coñac, que coja su sabor. También le ponemos un poquito de crema de bogavante para que el changurro sea como el de Koldo que dice en el libro, un chorrito nada más. Un poquito de crema de leche para que salga más cremoso, nada más. Hay que poner poca sal porque el centollo ya está hervido con bastante sal, entonces un poquito, nada más que un poquito, y un poquito de pimienta. Ya está. Le damos 2 minutos, dejamos que espese un poquito la salsita. Ahora ya está justo para rellenar y ponerlo a gratinar. Cogemos el centollo, lo llenamos. Y entonces ahora le ponemos un poquito de queso para ponerlo a gratinar. El queso es opcional, también se puede gratinar con pan rallado. Lo ponemos con unos 270 grados, ya está bien para gratinar. Lo sacamos y entonces para comerlo puede ser con sidra o con chacolí. Ahora esto ya está y Koldo y Mario ya pueden disfrutar tranquilos del changurro con la sidra o con el chacolí.